Buenos días, bienvenidos a la Iglesia La Fuente. Les pido en esta mañana que vamos a adorar a nuestro Dios todos juntos, ¿ok? Amén. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios, la tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande
Buenos días, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Es un placer que usted pueda estar con nosotros. Si no ha tenido la oportunidad de conocerlo, mi nombre es Joey Tragos, soy el pastor de la iglesia La Fuente, aquí en la bella ciudad de Fresno, en el estado de California. Y gracias por estar con nosotros. Y hemos comenzado una nueva serie en el libro de Génesis. Y le hemos puesto un prólogo. Y un prólogo es una introducción a un libro. Y lo que estamos tratando de hacer en esta serie de capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis es darnos una introducción de quién es Dios y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si yo le preguntara a usted cuál es el propósito de su vida, cuál es la razón por qué usted vive, me pudiera preguntar claramente cuál sería su respuesta. Mi tarea hoy como comunicador y como pastor es ayudarle a usted a entender cuál es el propósito de su vida, cuáles son los planes de Dios para usted. Y espero que Génesis capítulo 2 nos dé una descripción mejor de cuál es el propósito, el plan de Dios para nuestras vidas. Antes de comenzar, vamos a orar. Gracias, Señor, por cada persona que nos está escuchando en esta mañana o en este día. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad. Satura toda mente y todo corazón de cada oyente que me está escuchando en este día. Y antemano yo te agradezco, Señor, por los cambios que tu palabra va a hacer en cada persona que me escucha en este día. Gracias antemano, Señor, por tu palabra. Habla por medio de las redes sociales y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tiene a su pareja, a su vecino ahí, dele una sonrisa y dígale: vecino, Dios va a tocar tu vida en este día. Dios va a tocar tu vida en este día. Hemos aprendido la semana pasada el propósito del libro de Génesis es que miremos el propósito soberano de Dios sobre la creación. Miramos que usamos esa palabra que se llama palabra para crear, barra, que en hebreo significa crear algo de nada. Y miramos que desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creemos y estamos comprometidos a creer que Dios creó de nada, creó este mundo. Dice Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que solamente Dios abrió y el universo se hizo de Dios, de modo de que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Y llegamos a esta conclusión de que Dios es Elohim, que Dios es el Dios eterno, el Dios poderoso. El capítulo que vamos a leer hoy de Génesis, eso fue el Génesis capítulo 1 la semana pasada, pero el capítulo que vamos a leer es particularmente Génesis capítulo 2. Algunos estudiantes de la Biblia ven en Génesis capítulo 2 un segundo relato de la creación. Y creen que fue escrito por un actor diferente. Acuérdense que les dije la semana pasada que el actor de Génesis es Moisés, y muchos creen que fue otro actor diferente que escribió Génesis capítulo 2, y hasta ven un conflicto con ciertos detalles que se mencionan en el capítulo 1. Sin embargo, este punto de vista, escúcheme bien, sin embargo, este punto de vista es inaceptable por varias razones. Número uno, destruye la unidad del libro en sí, pone en contradicción una porción con la otra y pasa por alto el bosquejo de 10 partes del libro. Esas 10 partes que vamos a estar mirando de este libro, que habla sobre la creación de Dios, de cómo Dios une a este mundo y cómo Dios desde el principio, desde Génesis capítulo 2, 3, 4 hasta el 11 que vamos a llegar, cómo Dios está moviéndose y cómo Dios está instituyendo orden, establece las naciones, las razas, el lenguaje y todo esto. Génesis 1, escúchame bien, es una narración cronológica. Génesis 2 no lo es. En vez de ella, selecciona una serie detalladas de la semana de la creación. Escúchame bien, Génesis capítulo 2 nos da en detalle sobre el hombre, cómo el hombre fue creado, nos describe un huerto, 2 árboles, nos describe como una mujer, mientras Génesis capítulo 2 no nos da esos detalles. Y le da una énfasis
especial a cómo somos creados a la imagen de Dios y el propósito del hombre. El capítulo 2 también, capítulo 1, se nos presenta a Dios como Elohim, como el Dios todopoderoso. Elohim, como les digo, significa un Dios poderoso, un Dios supremo, un juez. Y se menciona 32 veces solamente en el capítulo 1 del del capítulo 1 de Génesis. Pero ahora en el capítulo 2 se nos va a introducir un nuevo nombre de Dios. Ese es el nombre Jehová. Diga conmigo el nombre Jehová. Moisés nos presenta un nuevo nombre de Dios. El nombre hebreo consiste de las 4 consonantes Y, H, W y H, que probablemente fue pronunciado Yahvé. A través de todo el Antiguo Testamento, ese es el nombre que distingue al Dios de Israel de los ídolos de las naciones vecinas. Las traducciones griegas del Antiguo Testamento traduce a Yahvé como Kyrios, que significa Señor. Es por esta razón que las traducciones como la Nueva Versión Internacional lo traduce como Señor y no como Jehová. Pero las diversas versiones de la Reina Valera como generalmente traducen ese nombre a Jehová. Siglos más tarde, en un diálogo que tuvo Moisés en el monte de Sinaí, Dios le explicó el significado del nombre Jehová. Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande, dice, en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Jehová es entonces el nombre especial de Dios de pacto de Israel. Ese es el nombre salvador de Dios en el Antiguo Testamento, el cual enfatiza especialmente 2 de sus cualidades. Escúcheme bien, ahora vamos a conocer a Dios no solamente como Elohim, pero esta cualidad de Jehová, este nombre de Jehová, su absoluto autosuficiencia o independencia y su absoluto constancia. El Señor es el Dios, escúcheme bien en este día, el Señor es el Dios de amor, fiel y gratuito. Y eso para usted debe poner una sonrisa, porque ese Jehová no solamente es Elohim, el Dios supremo, pero también es Jehová Dios, un Dios de amor, fiel y gratuito. Entonces, esta es la descripción en el capítulo 2 de Jehová, de Dios, del Señor, un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios gratuito. Entonces, mire el versículo, ahora abra su Biblia, Génesis capítulo 2, ya que le di esa introducción al capítulo 2, el versículo 4, nos quedamos la semana pasada. Entonces son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. No crecían en ellas plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni habían personas que las cultivaran. El versículo 6, en cambio del suelo brotaban manantiales que regaba toda la tierra. Todo eso se encontraba allí muchos antes del que el hombre estuviese en la tierra. Y podemos empezar a descubrir, aquí está, podemos comenzar a descubrir el propósito de Dios en el capítulo 1. Dios comienza a crear este mundo y Dios tiene un propósito porque creó este mundo tan precioso, tan bello. En el capítulo anterior, capítulo 1, se relata cómo Dios estaba construyendo un hogar para el ser humano que iba a crear y Él se estaba preparando para colocar al hombre en un lugar que para él él había dispuesto. Entonces él preparaba este lugar para ti y para mí. Mira el versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo. Aquí está su obra maestra, lo más precioso, su creación mayor que aún lo hizo al último. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando la Biblia habla, escúcheme bien, cuando la Biblia habla de polvo, significa algo de poco valor, asociado el bajo y linaje y la humildad. Es interesante cuando descubrí esto, escuche, esto es interesante. Es interesante recordar que nuestros cuerpos están compuestos aproximadamente por 15 o 16 elementos químicos.
Estos mismos elementos, los científicos nos han dicho, se encuentran ¿a dónde? En la tierra. Y eso es una evidencia que nuestro Dios nos creó a nosotros de nada, de la tierra. Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Él le dio una vida física, psicológica y también una vida que es espiritual. Dicho de otra manera, el hombre fue colocado, escúcheme bien, el hombre fue colocado en una relación maravillosa con su creador, con Jehová Dios, el Dios fiel, el Dios de amor. Nos creó y para tener una relación íntima con Él. Y todavía anda buscando una relación contigo y conmigo. Dios creó al hombre, lo creó, dice la Biblia, varón y mujer, ambos a la imagen, semejanza de Dios, Esto no quiere decir que el ser humano se llega a parecer a Dios en sus atributos eternos y poderosos, ni quiere decir, escúchame bien, ser creado a la imagen de Dios no quiere decir que tú y yo vamos a ser un Dios chico o que sea de su misma sustancia. Tú y yo nunca vamos a estar al mismo nivel que Dios. Tenemos algunas características de Dios, pero nunca vamos a llegar a ser a Dios. Mira a tu vecino, dile, vecino, tú nunca vas a llegar a ser Dios. Lo que quiere decir es que el ser humano es de alguna manera la extensión de la propia personalidad de Dios en este mundo. El hombre es un representante. Mire eso. El hombre es un representante de Dios. El hombre es su representante. Dios le entrega ¿qué? El dominio, el cuidado y gobierno de toda la creación, de todo el mundo, el planeta y lo que hay en ellas, sobre todo ser vivo que habite en el planeta. Es la maravillosa y sorprendente imagen que nos presenta el capítulo 1 acerca de nuestro origen. Fuimos creados por Dios, fuimos diseñados, fuimos hechos diferentes y superiores al resto de la creación. Adán y Eva fueron colocados sobre todos los demás seres vivos para gobernar. ¡Qué cuadro más impresionante! Y hablé la semana pasada más lo que significa también algunas de las características que el hombre tiene de ser creado a la imagen de Dios, y no quiero hablar mucho sobre eso porque hablé la semana pasada, pero usted fue creado a la imagen de Dios. Eso debe crear en usted un sentir de un propósito, un sentir de que usted no es basura, un sentir y lo debe llenar de usted de orgullo, lo debe llenar a usted de confianza, sabiendo que Dios no crea basura, que Dios puso tiempo en hacer a un hombre y a una mujer. Mira el versículo 8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento y del mal. Un río salía de la tierra del Edén para que regaba el huerto, y después se dividía en 4 ramas. El versículo 11, el primero, llamado Pisón, rodeaba sobre la tierra de Javila, donde hay oro. Versículo 12. El oro de esta tierra es especialmente puro. También se encuentra allí resinas aromáticas y piedras de onice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El versículo 14, el tercer, llamado Tigres, corría del oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Efruates. Versículo 15, el Señor puso su creación más importante en el jardín de Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer liberalmente del fruto de cualquier árbol del huerto. Todo ahí alrededor estaba a sus manos de Adán, excepto, dice el versículo 19, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda que morirás. Versículo 18. Después el Señor Dios dijo: no es bueno. Siempre hemos escuchado desde el capítulo 1 que todo lo que Dios había hecho era que bueno, y después cuando hace al hombre dice es muy bueno,
pero ahora dice, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Versículo 20, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor, versículo 21, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor le sacó de una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó, se la llevó a Adán. Dice, al fin, dice, exclamó este hombre, este Adán. Mira la sonrisa de Adán. Dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica el versículo 24 que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El versículo 25. ¿Qué podemos aprender, amigo oyente, de estos versículos? Número uno, puedo observar que Dios le da al hombre un trabajo y una responsabilidad. Dios creó el mundo, creó todos los detalles para prepararlo para el hombre y lo pone en la tierra, lo pone en este precioso Edén, en este precioso lugar que Dios ha preparado para él. El versículo 5 indica que no había nada quien cultivara la tierra. El planeta gozaba de un clima benigno y las plantas y vegetales que Dios había creado crecían de forma natural y prácticamente espontánea. Versículo 5 y 6. Entonces Dios formó al hombre del polvo, como hemos mirado. Luego el versículo 8 nos muestra que Dios mismo puso al hombre en un huerto y que él mismo había plantado. Era el huerto, la forma en que describe este lugar es impresionante, es bello, es precioso. Dios lo creó y Dios, todo lo que Dios creó para el hombre fue perfecto. Llenaba todas sus necesidades. Había plantas, había frutas, mangos, manzanas, naranjas, todas esas cosas para que el hombre disfrutara. Todo en esa abundancia, todo era bueno, todo era agradable, todo es lleno de vida y los recursos, como miramos, son abundantes y todo esto lo ha provisto Dios para el hombre. Lo que no está mostrando las escrituras lo que nos está mostrando en las escrituras este pasaje queridos hermanos, es la bondad de Dios. Dios, un Dios generoso, un Dios amoroso, Jehová Dios. El planeta, en el primer huerto, Él provee el lugar, la abundancia, los recursos. Podemos aprender mucho sobre el carácter de Dios, pero lo que resalta estos versículos es la bendición del trabajo. La bendición del trabajo. Te diste cuenta que Dios provee todo eso con la finalidad que el hombre realice su labor. Queridos hermanos y oyentes, el trabajo es una bendición. El trabajo es bueno para ti y para mí. Dice, el trabajo nace de la generosidad de Dios. Viene de su ejemplo, el trabajo. Él sembró el primer huerto en versículo 15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo no es una carga que vino como castigo sobre el ser humano. No malinterprete la Biblia, eso no es. El trabajo es parte de la creación. Dios le dio a Adán trabajo. Dios dignifica el trabajo y Dios no solamente le da al hombre todo lo necesario para trabajar y una tierra repleta de abundancia y cosas preciosas, también le da lo necesario para vivir y para ¿qué? Y para alimentarse. Los versículos 16 y 17 contienen esta idea. El hombre puede comer de todo árbol del huerto. Esto quiere decir que todos los árboles en el huerto plantado por Dios eran buenos para comer, excepto uno. Miramos que tenía la responsabilidad del trabajo, pero también tenía la responsabilidad de obedecer. Aquí vemos el primer mandamiento que Dios le da al hombre. Pero no debes de comer, dice el versículo 17, del árbol del conocimiento del bien, del mal, porque el día que comes de él ciertamente que morirás. Y este árbol había sido plantado por Dios. ¿Y por qué?
¿Por qué? Bueno, esa es una forma, creo y estoy convencido que es una forma de mostrarles claramente y visualmente al hombre quién manda, quién tiene la última palabra. Dios lo pone en este lugar y le dice, mira Adán, yo soy el jefe, yo soy el presidente, el ser humano está por encima, como hemos mirado, de toda la creación, creación, gobierna, dirige, su juzga, pero su dominio no es total. Hay un árbol que de él no debe comer. Este hombre y después Eva son vicepresidentes, pero no presidentes. Por otro lado, creo que este árbol es una forma de decir, es una forma de Dios de decir, aunque yo te he dado responsabilidad, aunque yo te he puesto en este mundo, siempre va a haber alguien sobre ti, alguien que tú tienes que darle cuenta. Todo viene con ver con lo mismo, con lo que le digo yo, la autoridad final. Debe haber una autoridad final en tu vida. Aunque Dios te haya dado todas esas responsabilidades y todo lo que tú eres y todo lo que tú vas a hacer, es porque Dios te ha dado esa bendición y si te ha dado un trabajo, aún aunque te ha dado ese trabajo y ese trabajo provee tus necesidades, ese trabajo viene directamente de Dios. Pero miramos en esos versículos que también hay una autoridad final. Adán y Eva no tenían ese conocimiento. Ellos debían aprender de Dios que era bueno y que era malo. Y ellos debían aprender de Dios y confiar en Dios para saber cuáles son los límites del bien y del mal. Pero como vamos a mirar la semana que viene, ellos no pudieron esperar que Dios les enseñara eso. Ellos tomaron ese fruto que no debían de haber tomado. Y ese árbol fue una advertencia de decirles a ellos que aunque tienen ese trabajo, tienen esa bendición, todo depende de Dios. También miramos en ese capítulo que Dios nos da el matrimonio y la familia. Quiero hablarle a los solteros, porque lo que voy a hablar es más guiado a los casados, a las personas que tienen a su pareja. Yo quiero decir a los solteros, no hay nada malo con ser soltero. Si Dios te ha puesto a ti, todavía eres soltero, no hay absolutamente nada mal con eso. Es una bendición estar soltero. Aún miramos los grandes ejemplos de hombres en la Biblia. Jesús nunca se casó. Miramos que el apóstol Pablo no nos da ninguna evidencia en las escrituras que él estaba casado. Y quiero decirte que disfrutes de estar soltero. Invierte estos tiempos que estás soltero para bendecir, para llegar a ser usado por Dios, a llevar el evangelio. Miramos que Pablo pudo escribir 13 cartas del Nuevo Testamento y anduvo en diferentes lugares porque sabía la libertad que Dios le había dado. Y estar soltero no es para todo el mundo, pero si Dios te ha dado eso en tu vida, disfrútalo. No debes depender de una persona para estar alegre. Miramos que Dios establece el matrimonio. Regresemos a Adán. Él ya tenía un trabajo, cuidar y cultivar el huerto, ya tenía un lugar para trabajar, además que tenía todo lo necesario para disfrutar de este trabajo, todo fruto delicioso para comer. Sin embargo, llegamos al versículo 18 y leemos por una vez en esta creación algo que se me hace interesante, que Dios miró que algo no era bueno. De todos los otros versículos que hemos leído, Dios dijo que era bueno, pero esto dice el versículo 18, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, dice la Biblia de las Américas. La soledad del hombre no fue buena. El ser humano no fue creado para vivir en comunidad. Y el matrimonio es un diseño de Dios, no un invento humano. Tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad. Lo hemos probado. Ahora que estamos pasando en este COVID-19, lo que más hemos extrañado es estar en familia. Yo tengo meses de no poder ver a mi mamá por todo eso del COVID y todo eso. Y hemos extrañado esos abrazos. Dios constituyó este matrimonio, esto de comunidades de Dios. Así que Dios creó a la mujer a partir del mismo hombre, a partir de uno de sus costillas, dice el versículo 21. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no formar a la mujer de forma independiente? Hay poderosas razones. En primer lugar, vemos claramente una distinción. La mujer no es como el hombre, como el resto de los animales o el resto de la creación. Ella es de la misma naturaleza y de la esencia del hombre. Por lo tanto, es del mismo valor
igualmente, escúcheme bien, igualmente recibidora de las bendiciones que son para Adán. Las mismas bendiciones que son para Adán también iban a ser para Eva. En ningún lugar de las escrituras se muestra a una inferioridad de la mujer en términos de su valor, significado o posesión frente a Dios. Lea su Biblia. Las palabras de Adán resaltan este hecho. En el versículo 23 encontramos esta expresión de asombro, de admiración y sorpresa. Esas son las primeras palabras registradas del primer hombre. Vale la pena mirar con atención qué es lo que dijo. De hecho, sus palabras son una poesía, una canción cuando Dios le trae a esta mujer que salió de su costilla y Dios se la trae. Adán nos da unas poderosas palabras. En la mayoría de nuestras Biblias, la expresión Adán comienza con las palabras esta es, pero la primera palabra hebrea en el poema es al fin, al fin. Lo que Adán está diciendo cuando Dios le trae a esta mujer, ella es lo que he estado buscando toda mi vida. Adán, puedo decir, amigo oyente, era latino, era romántico, ¿verdad? Ahora algunos pueden pensar, ya Adán, qué bonito que lo digas, pero en realidad tu vida no ha sido tan larga. Está bien, el punto es que él está diciendo por fin, es decir, esto es lo que he estado buscando toda mi vida. ¿Y qué es Eva para él? ¿Qué es Eva para Adán en ese primer encuentro que tuvieran? Huesos de sus huesos, carne de su carne. Esto suena raro. ¿Qué significa? Es una forma poética de decir, escúcheme bien, es una forma poética de decir, al verte sé lo que soy, me he encontrado en ti, no me encontré en ningún otro ser. Al estar frente a ti, veo a alguien que me ayuda a ver quién soy yo. Por fin, dice Adán, al descubrirte a ti, me he descubierto quién soy yo. Eso es lo que está diciendo. Y en esto, y es algo sumamente profundo y poderoso. En esos versículos, Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio consiste en dejar otra lealtad y fidelidad, dejar a su padre y a su madre. Eso también implica independencia emocional, práctica, y sobre todo el matrimonio consiste en una unidad de un hombre con una mujer. Se unirá a su mujer y serán un solo ser. Quiere decir que usted, en el momento que usted se casa, usted renuncia a todas esas cosas, renuncia a otras mujeres, renuncia a otros hombres, renuncia aún a ser un mama's boy, un papa, una niña de la mami, ¿verdad? Siempre vamos a amar a nuestros padres, pero debemos dejar eso y enfocarnos simplemente en la pareja, enfocarnos en nuestro matrimonio, en hacer uno. Queridos hermanos, claramente la Biblia nos muestra que el ser humano ha sido creado para vivir en comunidad. El resto de Génesis nos habla de cómo Dios, escúcheme bien, de cómo Dios anda buscando esa comunidad con su pueblo y forma una nación y forma a personas que creen y buscan una relación con él, porque siempre se trata de un pueblo que vive bajo su bendición y en unidad. En el jardín del Edén, este pueblo era ¿quién? Adán y Eva, y vamos a mirar que ese pueblo se engrandece cuando lleguemos a Israel, porque de todas las relaciones humanas donde más visible se expresa esa unidad es que el matrimonio. Por años el mundo y las diferentes sociedades han vivido diferentes modelos de lo que debe ser el matrimonio, modelos que a la larga no dan respuestas satisfactorias o nuestras necesidades y solamente llevan a un camino de distanciamiento y separación en los matrimonios. El primero y el más común, y lo hablé la semana pasada, es el modelo del machista. Por años los matrimonios adoptaron el modelo machista, donde el hombre se considera superior a la mujer y ella debe servirle. En este modelo ha demostrado ser incorrecto, dañino y malvado. Sin embargo, la respuesta de una sociedad sin temor a Dios ha sido ir al otro extremo y ha sugerido que el otro modelo es el igualitario. El modelo igualitario, donde no hay distancia en los roles dentro del matrimonio y se propone que ambos son eternamente iguales. En la práctica, las mujeres han tomado un rol
protagónico y en las decisiones, en el liderazgo de la familia, y el hombre simplemente se sienta con el remote control y deja que la mujer tome las decisiones, que la mujer lleve a los hijos a la iglesia, que la mujer haga las decisiones que Dios te ha dado a ti, Adán, que Dios te ha dado a ti, Carlos, que Dios te ha dado a ti, José, y Dios te está diciendo que eso es incorrecto. Sentarte en tu sala y esperar que tu esposa lleve a los niños a la iglesia, que tu esposa guíe la familia, eso es inconsistente y eso no le agrada a Dios. La Biblia nos ha mostrado que ambos son del mismo valor, pero claramente hay una distinción de los roles. Dios creó al hombre primero, le dio el trabajo primero a Adán. Ni el machista ni el igualitario son modelos bíblicos y no son modelos correctos. El modelo bíblico del matrimonio no es el machista, tampoco el feminista o el igualitario. El modelo bíblico del matrimonio es el complementario. Ni Adán es sin Eva, ni Eva sin Adán. Ambos tienen roles distintos y son complementarios. Todos nos complementamos. Mi esposa me complementa a mí, yo complemento a mi esposa. Las palabras de Adán resaltan esta verdad con poder. Eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es como en la película, si usted ha mirado la película Jerry Maguire. Le recomiendo que mire la película Jerry Maguire. Cuando el esposo se da cuenta que estaba por perder a su esposa, va corriendo donde ella y le dice a aquella que tanto le había costado comprender: tú me completas. Y si usted tiene a su pareja ahí, dígale: honey boo, chula, amor, como tú le quieras decir, tú me completas, porque eso es lo que es el matrimonio. Ese es el modelo bíblico del matrimonio, donde marido y mujer se completamente cumpliendo los roles que Dios le ha diseñado para ambos. Todos en el matrimonio tenemos nuestros roles. Si funcionamos conforme a los roles que Dios nos ha dado, nuestro matrimonio va a ser de bendición. También miramos, y termino con esto, que en el capítulo 2 de Génesis también miramos que Dios le da al hombre un verdadero significado y propósito. Entonces podemos decir a partir de Génesis que el propósito del ser humano es ejercer un trabajo, sí, pero eso no es la razón por cual el hombre fue creado. Porque muchas personas dicen: Dios le da un trabajo a Adán, ¿ese es el propósito? No exactamente. El capítulo 2 de Génesis nos ha mostrado claramente que hay dos facetas de la creación del hombre y podemos evidenciar en toda la historia de la humanidad que tanto el trabajo como la comunidad, Dios le dio comunidad, le dio familia, le dio matrimonio a Adán y Eva, y esas dos cosas son importantes a vivir en comunidad y en familia, pero eso no es el propósito por cual Dios creó al hombre. Pero el Génesis contiene una verdad mucho más profunda, mucho más grandiosa, un propósito mucho más elevado, un propósito sublime sobre cual Dios nos creó. Número uno, vamos a ver estas verdades rápidamente. Número uno, miramos que el aliento de Dios en nuestras vidas, el propósito por qué realmente Dios nos creó. Miramos nuevamente el versículo 7, que es lo que dio vida al polvo, del que fue formado el hombre. El aliento de Dios, lo que le da vida, lo que le define y hace posible que vivas, no es su trabajo. No hagas el trabajo un Dios, no es su trabajo, tampoco no es tu esposa. No hagas de tu esposa un Dios o tu esposo un Dios. Es Dios. Vivimos solamente por Él, porque Él lo hace posible. Tú y yo estamos vivos este momento, este segundo, por la misericordia, por la gracia de Dios. Diga conmigo: Señor, yo te doy gracias por mi vida. Yo te doy gracias por las bendiciones de simplemente poder respirar y poder mirar su grandeza y poder mirar a mis hijos. Esa es una bendición de Dios. Uno de los propósitos es para que tú y yo reconozcamos que todo lo que somos y lo que vamos a hacer es por la misericordia de Dios. También miramos que la provisión de Dios en nuestras vidas, los versículos del 8 al 14 del Génesis nos muestra que la iniciativa de proveer un trabajo y las condiciones ideales para ese trabajo nacen de ¿quién, amigo oyente? De Dios. En el versículo 18 es Dios quien ve la necesidad de Adán. Él es quien le provoca un sueño profundo. En el versículo 1 es Dios quien le presenta ¿a quién? A Eva.
Todo lo que define la vida del ser humano es posible por ¿quién? Por Dios. Es previsto por Él. Y Adán solamente puede tener todo esto, incluso el amor de su mujer, porque Dios se lo ha dado. Adán solo puede disfrutar de su trabajo y su familia, solo porque Dios, solo porque Él lo hace posible. Vivamos este día, este año. Deje de quejarse y comienza a mirar las provisiones de Dios en sus vidas. Dígale: Señor, te doy gracias por las provisiones. Te doy gracias por mi esposa. Te doy gracias por lo que tú tienes. Y también miramos que estaban desnudos. La desnudez como símbolo de nuestro propósito. Escúcheme bien, el pastor no lo ha perdido aquí. Escúcheme bien. El capítulo termina con el versículo 25 y la conclusión es que ambos, Adán y Eva, estaban desnudos. Eso es mucho más que una simple descripción de la falta de sus vestidos. Es una poderosa declaración de que no tenían nada que esconder, no tenían nada de qué avergonzarse, no sentían miedo ni vergüenza el uno del otro y sobre todo ante Dios. Ellos fueron creados, esto es bonito, ellos fueron creados para disfrutar esa relación sin temor ni vergüenza delante de Dios. Ese fue el propósito verdadero. Uno de los propósitos que Dios nos dio para poder disfrutar, para ser honestos con Dios. Y una de las peores cosas que podemos hacer es tratar de esconder de un Dios poderoso, de un Elohim, de hacer esconder quiénes somos realmente. También la razón más poderosa detrás de nuestra creación es vivir bajo la autoridad de Dios. Pero la evidencia más fuerte para conocer por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, está en los versículos 16 y 17, con la orden de Dios de no comer del fruto del conocimiento y del bien y del mal. Fuimos creados para vivir bajo el gobierno de Dios. Él creó este lugar, Él pone las reglas, Él pone los principios, Él pone la fundación, Él es el jefe. Entonces tú y yo fuimos creados para vivir bajo el gobierno de Dios. Obedecerle es lo que trae verdadero significado en nuestras vidas. En obedecerle hay verdadera relación, verdadera alegría. Obedecerle es bueno y agradable. Amigo oyente, fuimos creados para vivir, como le dije, bajo el gobierno de Dios. No es el trabajo lo que define nuestras vidas. Es triste mirar personas que sus carreras los definen, sus posesiones los definen, sus estares en los lugares de este mundo es los que los definen. Dios es, no es la familia o nuestras relaciones. Lo que define mi vida y lo que debe definir tu vida es Dios. Tenemos que darnos cuenta que es perfectamente posible que disfrutemos de estas bendiciones, de lo que he hablado, la familia, las cosas materiales, sin Dios. Pero al hacerlo, no solamente será imposible que las disfrutemos en plenitud, porque todas esas cosas se van, todas esas cosas se desaparecen. Aún como dice el gran teológico José José, hasta la belleza cansa. Sino que existe un poderoso riesgo que finalmente se conviertan en ídolos que nos alejen de Dios y nos traigan dolor y ¿qué? Amargura. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Piensa sobre esta pregunta, amigo oyente. No me apague el canal, escúcheme bien. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Tu trabajo, tu matrimonio y tu familia y tus relaciones están bajo el gobierno de Dios. Él es la autoridad máxima. ¿Están de acuerdo al modelo de Dios? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Quién gobierna en tu matrimonio? ¿Qué rol estás tomando tú en el matrimonio? ¿Bajo sus estándares o indicaciones o las estándares de la sociedad, del mundo, de lo que nosotros los latinos se nos han enseñado que debemos seguir solamente por tradiciones, o estamos viviendo bajo las estándares y las indicaciones de Dios? Quiero invitarte, amigo oyente y hermano en la fe, a considerar estas preguntas íntimamente en tu corazón. Sé serio en cómo vas a responder y no me respondas a mí, sino responde a Dios. Si es necesario, arrepiéntete y pide perdón. Hazlo, amigo oyente, no esperes. Y si pides perdón, también sé decidido a cambiar tu forma de vivir. Si tú pides perdón, no hay, escúchame bien, no hay
verdaderamente arrepentimiento si no hay un cambio de vida. Entonces, si tú has vivido sin Dios, si tú has vivido tratando de gobernar tu vida, si tu matrimonio es un caos porque los roles son cambiados y tú has vivido tu vida por las pasiones del mundo, hoy es el día de arrepentirte y hacer un cambio radical. Y tú lo puedes hacer porque Dios ha dicho que si tú clamas a Él, tú no lo puedes hacer, pero Dios en su poder puede cambiarte, puede transformarte. Tu forma de vivir, Dios la puede cambiar. Tú lo debes querer y tú en esta mañana debes querer una relación con el Creador, con Elohim, con Jehová Dios, un Dios amoroso y un Dios lleno de misericordia que quiere una relación contigo. Regresemos, amigos. Es un llamado, Génesis capítulo 2, es un llamado a regresar al plan original de Dios, de ser gobernados por Él y vivir para Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que es poderosa, que nos transforma, que nos cambia. Señor, es un llamado en este día a vivir conforme a tus propósitos. Padre, perdóname si yo he dejado algunas cosas en mi vida bajo de tu gobierno, y te pido, Padre, que me ayudes a poner mi vida correcta contigo. Ahí donde estás tú, dile, Señor, ayúdame a poner mi vida correcta contigo. Padre, yo me encargo de ser responsable por mi familia, he dado vuelta a los roles, Señor, y como hombre de familia he dado esa responsabilidad a mi esposa. Perdóname, Señor, quiero vivir bajo tu gobernado, bajo tu autoridad, tu dictadura. Automáticamente me rindo delante de ti. Ahí donde estás tú, dile, yo me rindo delante de ti, Señor, y dejo esta mañana, este día, que tú seas la autoridad máxima de mi vida. Padre, quiero vivir para ti y por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente, espero que Génesis capítulo 2 le haya dado la oportunidad de tocar ese botón de recomenzar otra vez su vida y vivir bajo los estándares, los propósitos que Dios nos ha dado, de que Él sea nuestra autoridad absoluta en nuestras vidas. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros en este día que Dios nos ha regalado. Es un placer, como el pastor de la Iglesia La Fuente, que usted pueda tomar tiempo para sincronizarse a nuestro canal de YouTube o en Facebook Live. Quiero invitarlos que si usted le gustaría conocer un poquito más sobre nuestra iglesia, hemos dejado un enlace ahí donde está la descripción del video. También si usted le gustaría dar financieramente a nuestra iglesia, y le agradecemos a Dios por eso, hemos puesto una descripción, un enlace ahí donde está la descripción del video que usted puede seguir. Hermanos, amigos oyentes, como hemos aprendido, Génesis capítulo 2 es un llamado a regresar al plan original de Dios. El plan original de Dios es que nosotros vivamos sobre su liderazgo, sobre su gobierno. Cuando hacemos eso, Dios toma la responsabilidad de suplir todas nuestras necesidades como era el plan original. Yo quiero invitarlo a usted que siga pensando sobre esas preguntas que pregunté al final del mensaje. Que sea Dios el que gobierne su vida, y que si usted ha estado viviendo en desobediencia y ha dejado ese plan original, que tú y yo regresemos a ese plan original de vivir bajo su liderazgo. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, estamos teniendo reuniones en vivo a las 11 de la mañana, tiempo de California, en nuestro templo. Estamos localizados en la ciudad de Fresno, en el 4545 North Palm Avenue, en la ciudad de Fresno. Está bienvenido usted y su familia. Tenemos ministerio para los niños también, y espero que usted pueda estar con nosotros. Hermanos, sigamos orando por nuestra nación, sigamos orando por lo que Dios está haciendo en estos tiempos difíciles de esta nación y de este mundo. Dios está en control, Dios es soberano. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos ha demostrado que Elohim, el Dios poderoso, está en control. También hemos aprendido que Jehová Dios está con nosotros, un Dios amoroso y misericordioso, que aún en medio de todo este caos nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Estoy orando por ustedes. Sigamos adelante, que lo mejor está por venir. Bendiciones.